Hola, te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo y en este espacio viajamos a través de las historias, los relatos y las tradiciones de los pueblos indígenas de nuestro continente. En este episodio exploraremos el fascinante mundo de los zapotecas, con las leyendas del libro Los hombres que dispersó la danza, del gran Andrés Henestrosa. Prepárate para descubrir la riqueza cultural y los mitos que dan vida a esta tradición. Comencemos. Andrés Henestrosa fue un poeta, narrador, ensayista, orador, escritor, político, bibliófilo, historiador y periodista mexicano. Una de sus grandes contribuciones fue la fonetización del idioma zapoteco y su transcripción al alfabeto latino. En 1927, cuando contaba 20 años, comenzó a escribir por sugerencia de uno de sus profesores, Antonio Caso, quien le animó a poner sobre el papel leyendas y fábulas de su tierra zapoteca, como en su libro Los hombres que dispersó la danza, publicado 2 años después. Él en su introducción dice: la mitad del material con que están compuestas estas leyendas fue inventado por los primeros zapotecas. La otra mitad la inventé yo. Inventé también una manera de narrarlas. Hice algo más. Di unidad a ese material antes disperso. Pero quizá lo único personal que haya aquí sea eso, la manera de contar estas mitologías. Cuando alguno ha vuelto a contar alguna de estas leyendas, aunque las transcriba, no me llamo a plagiado ni me duelo. Por el contrario, me alegra comprobar que estas fábulas no contradicen el espíritu de mi pueblo, hasta el grado que haya quien pueda atribuirlas a tradición oral. En cuanto a la incidencia en el tono, en el ritmo, aún en las palabras mismas con que yo las referí, me da orgullo el de saber que ya no podrán ser referidas sino al modo como yo lo hice. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Gracias a Andrés Henestrosa por un material tan maravilloso. Se cuenta en el Istmo de Tehuantepec, con el nombre de Vidigulaza, la leyenda más vieja de la tradición zapoteca. Unida a la historia de los orígenes, ha llegado hasta nosotros después de un largo itinerario, incompleta, borrosa y de trecho en trecho, brincando sobre abismos. Y entonces se pierde su rastro y hay que revolver la tradición, fracturar la palabra, adelantar y retroceder el acento para hallarla, y se la encuentra con una huella nueva y a veces en cada rumbo de la misma época distinta. Por flexible, la palabra vinigulaza puede significar, según que avance o retroceda el acento, varias cosas. Y a cada significado puede corresponder perfectamente una leyenda distinta. Vinigulaza, sin preocupaciones filológicas, denota solamente un grupo de hombres que existió hace muchísimo tiempo. Estos hombres fueron, si se atiende a un relato que forma parte del cuerpo total de la leyenda y que es muy poco conocido, gentes feas, de gran estatura, algunas casi gigantes. No se sabe por conducto de quién. Un dios desconocido quiso imponérseles y, habiéndole desobedecido,
mandó destruirlos. Y se quiere colocar los días en que ocurrió esta catástrofe cercanos, revueltos con los días del diluvio universal. Terminan diciendo los que así la entienden que aparte de los monolitos y trastos de cocina que los ríos arrastran cuando la lluvia los hincha de furor o que aparecen en las grandes excavaciones, nada más se sabe de la Binigulasa. También se cuenta sin atender a la acepción de la palabra, sino fijándose únicamente en que designa a un grupo de hombres, que Binigulasa no lo eran todos, sino unos cuantos, que estos eran elegidos de los dioses, y en cada conglomerado vivían, sin ser vistos más que por los espíritus superiores, para encauzar la vida de esos conglomerados, que eran sabios sacerdotes, valientes guerreros, magos y adivinos, y que cuando los dioses soltaban sobre los pueblos las grandes calamidades, antes que nadie, estos hombres hacían penitencia y muchas veces se sacrificaban en ara de las deidades. Poseían, una vez envejecidos, la extraña capacidad de convertirse, al ruido de una oración, en monos, cerdos, perros, con el fin de burlar y dañar a sus víctimas. Y su destino estaba atado irremisiblemente al destino de otro ser. Un ave, un pez, a quien llamaban Genda. En sílabas, Binigula o Gulasa quiere decir el viento que chocó con otro y se dispersó. Pero unidas las dos primeras sílabas y acentuada solo la última i, Bini, sería surco o gajo, o línea recta como un surco separado, roto. Pero esto es nada más curiosidad. No solo en Juchitán y en Tehuantepec se conoce la historia, en la que se refiere que los zapotecas se decían a sí mismos descendientes de los árboles, con más frecuencia de sus raíces y también de algunos animales. El fragmento Gulasa, deshecho en dos tantos, Gu, Lasa, quiere decir el primero raíz, camote, y el segundo fibra. Por extensión, lo que es flexible como la fibra. En este caso, los Binigulasa fueron gentes nacidas de las raíces de los árboles. Lo dicen hasta hoy los descendientes puros, orgullosos de sus antepasados, que los padres de la raza eran, en el dolor, en la vida, flexibles, como las raíces de donde brotaron, y la pronunciación más usual de la palabra está de acuerdo con esta interpretación. Hay una leyenda más que refiere que los zapotecas cayeron a la tierra en forma de pájaros de una nube. Sabían cantos melodiosos y en las plumas trajeron pintados todos los colores del trópico. Gula en Tehuantepec o Gola en Juchitán es respetuosamente anciano, y Sa, nube, como quien dice gente anciana, la que tuvo su origen en las nubes. Ellas se llamaban a sí mismas Binisa y en su lengua Dichasa. Y de estas denominaciones se valían para diferenciarse de los otros pueblos de la náhuac. 1000 veces hemos creído que Binigulasa quiere decir gente que chocó entre sí o con un enemigo. De Bini, gente, como en todos los casos, Gulá chocó y Sa entre sí, o Gulasá, choque en tiempo pasado. Gulá acentuada también, pero llamada la voz hacia adentro, de tal suerte que imite lamento, significa roto, disperso, separado. Con la partícula Sa, connotando uno de otro, tendríamos gente que se dispersó o que se separó una de otra. Pero Sa es también música, danza, fiesta. Y tal vez la primera separación vino después de oír música y haber danzado.
en tiempo pasado es tan correcto decir gulasá o gundasá. Y aquí entra recto, con los 2 pies sobre esta afirmación. Un recuerdo de mi niñez, nos dice el maestro Vandrés Enestrosa. Todos lo saben. Los niños cantan danzando, unidos en coro, con la cabeza inclinada y las manos anudadas atrás. Un canto triste, monótono, casi siempre a la orilla de la noche. Villaya, villaya siabaniza, siabagui, siabamanda, siabayú, villaya, villaya mashegira, guishilayú. Coladera, coladera, caerá agua, caerán piedras, caerá frío, caerá tierra, coladera, coladera. Los vinigulasas se van, acabará todo el pueblo de la tierra. Se sabe muy bien que los enviados de Montezuma y Liucamina nunca tomaron de entre los zapotecas una sola gota de sangre para teñir la ofrenda de sus dioses, y que este orgullo se les había hecho latido en las venas. Pues bien, cuando la noticia de la llegada de los españoles, conocida desde varios siglos antes por ellos, por los estudios que sabían hacer sus sabios en el cielo, en el alboroto de las aves, de los animales y hasta en el color y giro del aire, se alargó desde la gran Tenochtitlán hasta sus tierras para decirles que la defensa era inútil, porque los hombres blancos y barbados que venían por el lado en que se yergue el día eran poseedores del trueno y de armas poderosas. Los zapotecas, antes que la dominación, prefirieron morir algunos y otros caminaron en distintas direcciones, llevándose la tradición, el material y la impalpable. Y fue entonces cuando, mezclados de pavor y de locura, en todos los pueblos zapotecas celebraron ceremonias fúnebres, erizadas de sacrificios, revueltos con danza y canto, cuya letra imploraba su conversión en trastos, al mismo tiempo que rompían otros. Tocaban el lúgubre tambor de madera. Los más viejos, aquellos que de golpe habían renunciado a la vida. Y los vinigulasa, trotando, con la danza enredada en los pies, cantaron. Y cuando la música, cansada de seguirlos, se borró en el aire, los que la producían, que eran los sacerdotes, los de la casta directora, se echaron de cabeza a las aguas religiosas del río Atoyac y al Tehuantepec, y los ríos ondularon con ellos hasta convertir en peces o en trastos a algunos, y otros se mantuvieron hombres, y en el fondo de las aguas habitan hasta hoy, y construyen esos juguetes, trastos de cocina e imágenes que los ríos, camino del mar, abandonan cuando enfurecidos saltan fuera de su cauce. Algunas gentes de hoy, en quienes ya no se oye la voz del orgullo de los antepasados, aseguran que no todos aquellos hombres se dispersaron, sino que algunos se sujetaron al conquistador y edificaron la iglesia de Juchitán. Pero responden los atentos al pasado que la iglesia la construyeron en un momentáneo retorno de la noche a la mañana. Los mismos vinigulasa, llamados esta vez vinibiri, gentes hormigas, por menudas, abundantes y laboriosas. Se cree que estuvieron por última vez los que caminaron por tierra en Latebala, en Lateyunashi y en Cuscumate, muy cerca de Juchitán, los 2 primeros sitios, y en la punta del distrito el último. Para que sea más recta la afirmación de que los vinigulasas se dispersaron después de oír música y danzar, obsérvase esta verdad,
que es como el eco de otra verdad recóndita y remota. En los matrimonios de la gente pobre, entre esas gentes metidas plenamente en el alma de ayer, hay un momento en que la alegría llega a su cúspide. Ahí se toca una música sencilla, elemental, triste. Y la novia danza con el novio y recoge en el centro de la enramada, en una jícara de colores, una dádiva. 6 centavos. Por regla general, medioxiga, decimos. Y todos toman un trasto y esperan para romperlo, que la alegría se haga dolor. Es signo de que al separarse los desposados de la casa paterna, concluye. Da una vuelta exacta, una línea de la vida, y equivale a decir adiós. Tal es la leyenda de los Vinigulasa. San Francisco, San Dionisio, San Mateo y Santa María del Mar son 4 pueblos huaves tirados en la costa del Pacífico, en el istmo de Tehuantepec. La verdad de que los zapotecas son enemigos de sus habitantes se transmite de generación en generación, desde el día en que el dios Rayo, protector de su rey, a quien todavía llaman Tatarayo, tuvo un disgusto con el dios de mi otra tradición y cortó el hilo de la paz con la espada retorcida de un relámpago. El rey Huave tenía un hijo y una hija, el rey zapoteca. El príncipe y la princesa no se conocían, porque la laguna superior varias veces se desdobla sobre el camino que separa a sus pueblos, y el agua es honda. Y si una piedra cae en ella, nadie la encontrará jamás. Ninguno, sino por una necesidad grande, se atrevía a cruzarla. Un día, sin previo aviso, se presentó en palacio una comisión enviada por el dios Rayo a pedir a la princesa zapoteca para esposa del príncipe Huave. El rey zapoteca se la negó, y cuentan que su cólera fue tanta que sobre sus orejas bien pudo quemarse una hoja seca. No lo hubiera hecho nunca, porque el dios Rayo gritó enfurecido y su grito rodó como un trasto por el cielo. Si en aquel tiempo alguien pusiera a los zapotecas a elegir un punto en la rosa de los vientos, apartarían el sur. Del sur venía la lluvia, del sur la brisa de oro, y al sur corría el mar. El dios Rayo lo sabía, y su venganza iba a nacer cuando llegara la estación de las lluvias. Y faltaba poco. Una tarde, las nubes se congregaron en el sur. Los rayos menores las dispersaron con sus látigos y con 7 silbidos largos el arco iris emocionó el horizonte. Y por primera vez se supo que no llueve tras del arco iris. En los hogares se bañaron en lágrimas las gentes, y ante los altares, alumbrados por cirios que también lloraban, todos los ruegos pidieron lluvia. Pero los rayos estaban sordos de ira y vigilaron sin cesar la limpieza del cielo. Sin embargo, nadie hablaba del hambre, porque la última cosecha había sido pródiga y las trojes estaban apretadas. El dios Rayo era un hombre como nosotros, pero estaba más allá de las maldiciones y de las hechicerías, y convertía con una sola palabra en rayos a sus súbditos. Entre fuego vivía con ellos en Dani Bacusa. En el pueblo de los zapotecas vivía un joven. No entretenía con palabras como ve y vuelve. Era pronto en sus resoluciones y hasta los más viejos lo respetaban.
Era tranquilo como un agua muerta, pero en él se copiaban preciosas acciones, como sobre el pantano los luceros, y la indignación contra el enemigo le subía como una burbuja. El próximo tiempo de aguas a pasos largos se acercaba. Hubo una mañana en que la anciana voz del rey zapoteca, llevada como de la mano por sus 1000 criados, entró a todas las casas llamando a los hombres. Y los hombres se congregaron. Se trataba de encontrar una forma, la más segura, para neutralizar aquel castigo. Hubo muchas proposiciones, pero su recuerdo se quedó allá mismo. Nadie las colgó de la tradición para contarlas. Lo que contaron al volver a sus casas, y cuentan hasta hoy, es que aquel joven que no sabía decir ve y vuelve, propuso un plan temerario. Él mismo iría a ver al dios Rayo, le ofrecería sus servicios y aprendería el secreto de convertir hombres en rayos. No podía dudarse de la claridad con que veía las cosas y de su valentía para cumplirlas. Pero nadie era capaz de asegurar que el rayo no lo descubriera y le cortara la cabeza. Ya era muy alta la noche cuando salió del pueblo. El aire estaba tan negro que un dedo frente a los ojos no se distinguía. Tomó el camino que después de bañarse sale goteando del río y camina hacia el rumbo de San Mateo del Mar. De cuando en cuando, a ras de tierra se inclinaba la noche, como si hubiera perdido algo, y lo buscara con la luz de las luciérnagas. Y esa era toda la luz que se veía. Llegó al cerro donde vivían los rayos, cuando la cruz del sur estaba ya muy alta, y entretuvo con sueño las horas que faltaban para amanecer. Cuando la mañana se abría como una flor, despertó y se presentó al dios. La súplica, taladrándole el pecho, le llegó a la boca. He visto, dijo, a tus soldados pelear, y me gustan tus espadas. Yo quiero ser soldado tuyo. El dios Rayo lo acepta después de observarlo largo tiempo y le pone en la mano para probarlo la espada blanca de un relámpago. El muchacho no se espanta y la sujeta y aprende en unas cuantas horas su manejo. El dios estaba muy contento con el nuevo súbdito y unos cuantos días más tarde, durante todo el verano, lo envió a combatir sobre su propio cielo. Con el nuevo soldado, las nubes no podían siquiera juntarse. Si blandía su espada, el firmamento se partía en 2 tantos. Pasada la estación, enmudeció el ámbito y el rayo zapoteca volvió a Danibacusa. El jefe supremo le dio un grado y todos sus compañeros decían que era el más valiente del ejército. Y si el tiempo estuviera al alcance de sus manos, lo habrían empujado hasta colocarlo en la nueva temporada de lluvias, solo para verlo pelear. Pero había que esperar 6 plenilunios para que el tiempo llegara. Mientras tanto, descansaron, y solo de cuando en cuando, sin gritar, aparecían sobre el cerro con la espada desnuda. Y ellos son esos relámpagos sin eco que vemos a veces por la noche y por el día. En el pueblo, el temor de que el joven hubiese caído sobre el mar o sobre algún mezquite, que siempre sus agudas espinas atrajeron al rayo, entraba y salía de las casas, y esperaban impacientes para convencerse de que su héroe vivía, que la tradición propuesta germinara. Otra vez el mar retumbó. Los viejos dijeron: Dios llena sus cántaros para vaciarlos sobre nosotros. Y los pijijes
nuncios del estío, cruzaron en bandadas, soltando las palabras de su lamentación. Ahora el dios Rayo confía a las órdenes del nuevo oficial un ejército de rayos y los manda a combatir en el sureste a las nubes del sur. Ya sabía el zapoteca el secreto de la conversión, pero no iba a serle útil porque eran muchos los rayos que le seguían y su primitivo plan había enriquecido. En el sureste conoce al viento y laboriosamente consigue hacerlo su amigo. Todo porque veía en él la posibilidad de un aliado. Así las cosas, un día, a la hora en que la sombra, como una pequeña muerte, invade los ojos, hubo en el sur un cónclave de nubes. Era el momento más dramático de nuestro defensor. Iba a poner en práctica su astucia y su traición. Formó a sus hombres y detuvo al viento. Y les dijo, con palabras bien medidas, la necesidad de sublevarse contra el Dios que los había enviado y salvar, en un pueblo no distante de ellos, a unos hombres que por venganza de su jefe padecían hambre. No se sabe qué fue lo más eficaz, si la fuerza de su voz o la claridad de sus razones, pero es el hecho que los rayos y el viento aceptaron. El viento levantó su ruta más allá de los árboles, corrió hacia el sur, y los rayos, más altos que él, derribaron las sementeras del cielo hasta el sitio en que las nubes resbalaban. Se libró el primer combate y el rayo zapoteca varias veces rompió su espada. Y sus inferiores, por no aparecer indignos ante un jefe tan valiente, azotaron sin protesta al cielo. Y hasta la medianoche los relámpagos ciñeron con anillos de oro los jacales. El viento del sur venció al del sureste y condujo las nubes hasta amontonarlas sobre nuestros campos. Y la lluvia ruidosamente desató sus hilos y bajó a lavar el dolor de la tierra. La derrota de los rayos enemigos fue definitiva. Y el cielo no volvió a sonar, porque durante toda la época desaparecieron. Los zapotecas hicieron nuevos caminos, pues los viejos se ahogaron con las lluvias y salieron del pueblo para sembrar, y la tierra, seca 2 años, fecundó las semillas que en su vientre arrojaron manos agradecidas. El tiempo ha envejecido, pero hasta hoy, cuando el año llega a mayo, los ancianos, sentados a la puerta de sus casas, pueden predecir, observando la lucha de los vientos, si la estación de lluvias es mala o buena. Si prevalece la corriente del sur, las lluvias serán numerosas, gruesas, y los rayos suaves no se presentarán a combatir. Si la del sureste, habrá lucha y las lluvias serán forzadas, y la calandria cuelga su nido de la rama más alta o de la rama más baja. El muchacho no ha vuelto al pueblo, porque desde aquel entonces vigila la tradición y es el jefe de los rayos que le prestaron obediencia. En otro tiempo, los hombres no tenían, como hoy tienen, muchas ciudades para nacer, sino solo 2, la ciudad del cielo y la ciudad de la tierra. Tampoco tenían muchos reyes, sino solo 2, el rey del cielo y el rey de la tierra.
Los dos reyes de aquel tiempo eran amigos, porque el rey del cielo ignoraba el derecho de conquista. Era poderoso, le obedecían sin protesta el sol, la luna y las estrellas, y si lo hubiera querido, la tierra sería esclava suya. Pero él ocupaba sus vigilias en ordenar su reino, ya por medio de sus numerosos súbditos, ya trabajando él mismo. Tenía un hijo y el rey de la tierra una hija. No puede decirse cómo era el príncipe, pero la princesa, dicen los que la conocieron, era tan bonita que anulaba la razón de ser de las flores. Los dos crecían sin saber que un día, por ellos, sus padres iban a reñir. Y fue mujer grande la princesa y hombre completo el príncipe. El rey del cielo quiso casar a su hijo y no pensó en ninguna de sus súbditas, sino en la doncella de la tierra. Y como siempre fue ley que el padre pida esposa para los hijos, el rey del cielo, sin consultar la voluntad del príncipe, mandó llamar a las Binigenda a su servicio para que bajaran a la tierra a pedir la mano de la princesa. Aprendidas las palabras del rey, las hadas salieron por la puerta iluminada de una estrella y nadie las vio más. Tenían por ligeras pies de adolescentes. Todas las mañanas la luz que bajaba del cielo tardaba en alcanzarlas. Todas las tardes se encontraban más pronto la sombra que subía de la tierra. Una mañana llegaron junto con la luz a la única ciudad que había sobre la tierra. Gentes sabias, como eran las Binigenda, no preguntaron dónde estaba el palacio. Sin tocar la puerta, porque además de ligeras y sabias eran prodigiosas, llegaron hasta donde se encontraba el rey. Ante él, una de las embajadoras, la de mayor edad, expresó la voluntad de su rey. El rey de la tierra mandó llamar a su hija. Muda, con la cabeza caída, la princesa oyó el deseo del soberano del cielo y contestó cuando el padre le pidió la respuesta, que amaba hasta hablar sola a un criado de palacio y que no se casaría con otro que no fuera él. El padre la quería, la cuidaba como a sus ojos. Así fue que no le dijo nada. Cuando se hubo ido de su presencia, el padre dijo a las embajadoras del cielo que él daría a conocer a su rey la voluntad de su hija. Y las doncellas celestes desaparecieron silenciosas. El rey de la tierra tenía también binigendas misteriosas, ligeras, prodigiosas. Las mandó llamar, las enteró de la voluntad de su hija, y las hadas subieron al cielo con la respuesta. Al llegar al cielo, una de ellas, siempre la mayor, dijo el mensaje que llevaban. En el alma del rey del cielo hubo un estallido de impulsos. Se dio repentina cuenta de su fuerza y quiso en un primer ímpetu suprimirlos, el sol, la luna, y llevar mucho más alto sus luceros. Pero él no quería castigarnos, sino realizar sus propósitos. Después de pensarlo mucho, descubrió que el único medio de realizar aquel matrimonio era desterrar al plebeyo del pueblo. Y no se supo por qué camino, ni la sombra de qué día, lo sacaron de la ciudad para llevarlo a Danibacusa. Bostezaba el cerro y por la boca abierta lo arrojaron. En una casa de la ciudad, la madre, en el palacio, la novia, lloraron largamente la desaparición del plebeyo. La madre lavó con llanto hasta hacerla limpia su pena. La novia, después de mucho llorar, desconsolada, dio la espalda al palacio y al río y corrió por los montes buscándolo. El rey del cielo veía todo lo que ocurría en la tierra.
La huida de la princesa lo enfureció y se propuso, entonces, sí, castigarnos. Suprimió la lluvia, mantuvo el sol en medio del cielo y afiló sus rayos. Por eso son tan calientes los días que preceden a la lluvia. En los brazos de la tierra se quedaron dormidos los caminos. Ni ellos vieron pasar a la fugitiva. La luna 2 veces fue plena y desapareció también 2 veces. Y a la ciudad no llegaba ninguna noticia acerca de ella. Enajenada, la princesa recorrió varias veces los mismos caminos, hasta que un día, a la hora en que más trémula era la luz, adivinó que en Danibacusa estaba su amado, y caminó apresuradamente, sin otra meta que el cerro. Llegó bañada en sudor, una llama de alegría saliéndole de los ojos. Pero 2 centinelas, armados con espadas de relámpagos, le prohibieron la entrada. El dolor, como una enorme piedra, cayó sobre su corazón y desbordó sus lágrimas. Y por sus ojos brotaron 2 hilos de agua llenos de nuditos. Y las cuentas de sus lágrimas, movidas por el viento, resbalaron por el cielo y se precipitaron sobre la ciudad. Cuando ya no tuvo una lágrima que llorar, se convirtió en una mujer de piedra. Cuando la lluvia cesó, los hombres salieron a buscarla y la encontraron. Pero ninguno quiso tocarla. De vuelta los hombres contaron que a unos pasos de la puerta de la cárcel, vigilada por centinelas armados de relámpagos, la doncella petrificada estaba de pie. Y hubo en el pueblo aplausos unánimes por su aparición. Cierto, es piedra, pero nos ha dado la lluvia, repetían. Alguna vez las lluvias fueron escasas. Los hombres salieron de nuevo a buscarla. La encontraron acostada. La tierra estaba bebiéndole el llanto. La pusieron de pie y otra vez la lluvia fue numerosa y abundante, como cuando por primera vez dejó de ser dádiva del Rey del cielo para ser nieta del Rey de la tierra. Y los hombres del pueblo vigilaron su posición hasta una época en que todavía puede remontar el recuerdo, hasta cuando la trajeron a la ciudad donde yo la conocí. De ella tomó la lluvia su nombre, Nisajié, de Nisa, agua, y Jié, piedra, como quien dice, agua que llora la piedra. Hemos llegado al final de este episodio de Mitos y Leyendas de América. Espero que hayas disfrutado de las leyendas zapotecas y la sabiduría ancestral que nos dejó Andrés Enestrosa en su obra. No olvides seguirnos en tus plataformas favoritas y compartir este podcast con quienes aman las historias llenas de magia y tradición. Hasta el próximo encuentro, donde seguiremos recorriendo los caminos de América a través de sus mitos y leyendas. Soy Jenny de Bernardo.